después te traeré, habla del plan final del Eterno, de volver a tener a todos en casa, en la tierra prometida, en Canaán, aquella herencia que se le prometió a Abraham, se le prometió a Isaac y también a Jacob, y Moisés llevó a la práctica y terminó de consumar Josué. Si leemos, él dice que cuando llegó al lugar, juntó las piedras y las puso alrededor de su cabeza para dormir. La escritura, tanto en la Torá como en la versión Reina Valera o alguna otra, está en plural. Él juntó piedras, pero cuando se despertó y se sorprendió de que era un lugar santo, de que ese era un lugar separado, apartado de un lugar kadosh, él dice que tomó la piedra. ¿Qué pasó? Ahí existe un milagro. Las piedras que él puso sobre su cabeza fueron 12 y en él se hicieron una. Es la unificación de las tribus de Israel en Jacob, en Israel. Pero esa piedra que termina siendo un monolito refiere esas 12 tribus que él representa, cada piedra que él puso debajo de su cabeza como almohada donde iba a descansar. O sea, Jacob iba a descansar en sus hijos, en sus generaciones, se hacían una. Eso significa que esa piedra es la escritura que tantas veces o varias veces se menciona en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, cuando dicen sobre Yeshua. Esta es la piedra que muchos desecharon y él es la piedra angular que sostiene y lo sostiene todo. Esa es la piedra. Yeshua es el monolito que está nombrando la escritura en estos últimos versículos antes de que este varón pacte con el Eterno sobre la provisión y el diezmo. Esa piedra surge de que 12 tribus se unificaron en Jacob. Así como Jacob descansó en sus 12 generaciones o en sus 12 descendientes, finalmente lo que hay es un monumento al que tenemos que reconocer que es el Mashiach, es Yeshua. La piedra angular que los constructores desecharon viene a ser cabeza de ángulo del pueblo del Eterno, el medio para llegar al Padre. Y esto es maravilloso. La palabra, él tiene el sueño de la escalera, él tiene el sueño de la visión, y esa escalera es la conexión, porque dice que tiene base en tierra y se apoya en el cielo. Allí arriba está el Eterno, está Hashem, está nuestro Elohim. Y la conexión traída a nosotros es la voz. Aquí puse el signo numeral porque la palabra para, tanto la palabra para escalera como voz tienen la misma valoración numérica. Las dos valen lo mismo. Quiere decir que para ascender esa escalera hasta los cielos, nosotros usamos la voz. ¿Cuál es la voz? Las oraciones, las tefilá, la oración, la intercesión, el ruego, la súplica, toda manera de presentarnos en conversación íntima con el Eterno es el recurso para llegar arriba por la escalera. Y es el recurso que nos ha dejado. A veces no entendemos. A veces oramos por repetición. A veces oramos porque alguien nos guía. A veces oramos en un salón, en un templo, en una congregación, en una quejilá, porque el que está ministrando manda a orar, ordena una oración. Oramos porque alguien nos pide que oremos por un tema. Pero hoy, con este sentido de restricción, de balance, yo y vos no necesitamos que nos den un tema para orar. Nosotros somos los que estamos conectados al Eterno y esa escalera está activa y está viva. Mientras nosotros hagamos los 7 pozos de Beersheba y busquemos la profundidad, sale solo el tema por el cual orar. Va a haber una anticipación, va a haber una cobertura. Nosotros somos los que provocamos el tema de oración. Nosotros ya lo tenemos en el corazón, nosotros ya tenemos esa comunión y nosotros tenemos la obligación por ser un pueblo apartado. Si se le reveló a Jacob y a ningún otro de esta manera,
y en Jacob estamos nosotros todos bendecidos, porque así dice la promesa, benditas serán las familias de la tierra en ti. Si yo soy familia de Jacob, si tú eres familia de Jacob y no hay duda en eso, entonces no necesitas que alguien te pida un tema de oración. No necesitas que alguien te guíe para decirte sobre qué orar. En tu corazón no puede haber una pregunta ¿por qué oro hoy? ¿O qué debo hacer? Sino que hay un estado de conciencia elevada que está buscando solamente desarrollar y provocar el reino aquí en la tierra para que la luz impacte en las tinieblas y haya una luz retornante que permita un flujo en esa escalera. Va la petición y los ángeles traen la respuesta, porque esos eran los portadores. Jacob dice, ¿cómo me permití dormirme? Él se despierta y reconoce que estaba sorprendido del lugar que había, del ambiente, del peso espiritual, de la armonía del lugar. Y él dice, ¿cómo me dormí? Traducido, parafraseado, él está diciendo, qué inconsciente de no tener entendimiento, que yo vengo de una familia elegida, escogida. Qué locura de no comprender que si caí acá, caí para algo, caí no porque llegó la noche, sino porque alguien provocó la noche para que yo llegara a este lugar y no a otro. ¿Cómo me permití dormir? Y él dice, en hebreo, la interpretación es correcta, es decir, yo no lo conozco. Quiere decir que Jacob estaba diciendo, lo que él quiso decir es, yo no estoy consciente del daño que mi ego le puede hacer a lo elevado. No quiero conocerme, no quiero darle lugar a mi ego, no quiero que me conozcan por mi ego, porque mi ego puede dañar, afectar, adulterar, disminuir, limitar, postergar la manifestación del lugar de Hashem a través de nosotros, de su presencia. Él tomó conciencia de un nivel que cambió a partir de ahí toda su existencia y él empezó a ser el Jacob que creó el Eterno para verdaderamente liderar una familia y posteriormente una generación y adoptar un nombre poderoso sobre la tierra, a cual anhelamos nosotros formar parte, estar inmersos en él, pero sí también hay otros que quieren aprovecharlo, como vamos a ver a Labán tratando de aprovechar situaciones, pero también hay un escuadrón que pretende el mal y dañar a Israel, simplemente porque es un apartado del Eterno. Y eso es irresistible y genera dos reacciones: o me alineo a ello o le hago la contra hasta hacerlo desaparecer. Esas son las dos posturas que hay en el mundo. Yo no lo conozco. Finalmente, para mí, un hombre de negocios totalmente elevado, a esta altura, Jacob creo que hace el mejor negocio de su vida. Me saco un sombrero porque ha sido con una inteligencia comercial y financiera la conversación. Si analizamos, él dice que Hashem le provea alimento, vestido, que le dé protección para volver a su casa, que lo guarde en el camino, que le provea de todo lo que él necesita y entonces él apartará el 10%. O sea que Jacob no pone un peso, no pone nada. Él hizo un negocio con alguien que pone el 100% y él se responsabiliza por el 10%. Un hermoso negocio que el Eterno aceptó y firmó, y Jacob se empieza a convertir en un hombre elevado y próspero. Si leemos atentamente la escritura, el capítulo, la porción que comenzó en el versículo 10 dice, y salió, o sea, él dejaba Beersheba para ir a Harán. Ahora en el capítulo 29, tu escritura dice, y siguió camino. Esta es la segunda vez que él sale, porque ahora sale de este lugar, de esta parada que la noche le provocó, entre comillas, que el Eterno le provocó a él para que pudiera pasar esto.
Esta es la segunda salida. En tu versión bíblica dice, y siguió camino, pero la Torá no dice eso. Y es acá donde yo quiero volver a alertarte de que no te conformes con una versión bíblica, que proveas de tener una Torá, que estés entendido que los misterios del Eterno son profundos y necesitan su tiempo. Y una versión sola de todas las traducciones que andan dando vuelta de este lado del planeta no son buenas, apenas representan como mucho un 10%. El capítulo 29, que en tu escritura dice, y siguió camino, acá dice, entonces Jacob levantó sus pies y fue hacia la tierra de orientales. Creo que lo único que coincide es orientales, que en este caso es irrelevante, porque acá dice que levantó sus pies. Cuando alguien levanta sus pies, lo que hace es elevar el nivel de decisiones de los caminos que va a tomar. Jacob no estaba en condiciones de enfrentar a Labán y a su ejército espiritual negativo como estaba cuando llegó a Betel. Él necesitaba ser elevado, pero él no lo sabía. Él mismo reconoce, yo no sabía que estaba en un nivel tan bajo, yo no sabía que mi ego estaba tan alto, yo necesito cambiar. Y él todo lo que experimentó y terminó haciendo voto con el Eterno sobre el diezmo y el lugar, lo convierte en un hombre elevado. Por eso la Torá especifica, él levantó sus pies, cambió de nivel, se separó de la tierra, se separó literalmente de la tierra. Su elevación lo llevó a otro mundo, a otro nivel, y eso es lo que le permitió a él avanzar. Vamos a encontrarnos ahora, después de este capítulo, en este capítulo 29, todavía faltan un par. Él llega a Haram. En Haram lo que va a encontrar es un grupo de pastores, unos rebaños, un pozo de agua, y vamos a apreciar que en los pozos de agua el hombre de Dios normalmente o siempre pasó, o por lo menos los ejemplos más fuertes, ellos encontraron a su esposa. Moisés, cuando huyó de Egipto, cayó en un pozo de agua y ahí encontró a Sífora o a Sípora, su esposa. Isaac, a través del siervo de Abraham de Eleazar, encontró a Rebeca, su esposa, en un pozo. ¿Qué tiene que ver eso? Ese pozo no tiene nada más y nada más que ver que es un lugar de profundidad, un lugar de búsqueda, y ese pozo tenía una tapa. La esposa es la vasija de las bendiciones del esposo. Es responsabilidad de aquel que va a armar su matrimonio buscar su esposa, porque ella va a ser la vasija de las bendiciones. Yo a mi esposa la encontré en un pozo, y el pozo sería una congregación traído este tiempo. Acá no hay pozos de agua, pero ella es la vasija de mis bendiciones. Yo la encontré en un pozo, en un lugar donde se enseñaba la palabra de Dios, donde se instruía. En otra cultura, en la cultura de la religión evangélica, apostólica, profética, no es tan relevante. Lo importante es que yo fui y encontré, o el Eterno me permitió encontrarme así tan por ahí desordenadamente como Moisés, que se encontró su esposa no planeándolo, sino por casualidad. Pero ella tiene mis bendiciones. Y es obligación del varón y no de la mujer buscar su esposo con sabiduría. Buscar los pozos de agua donde está su esposa. No es en cualquier lugar. Y esta enseñanza a mí me ha hecho valorar más esto que me ha sucedido en mi vida particular matrimonial. Es muy, muy importante. Ellos dicen, la Escritura dice que todos esperaban a que llegaran los pastores de todos los rebaños y recién ahí entre todos corrían la piedra porque era pesada. La piedra representa los obstáculos, la piedra representa las trabas, la piedra representa los peros de la vida de las personas. Ahí afuera hay un montón de pastores, entre comillas, personas que todos los días tienen que llevar adelante sus negocios, sus asuntos, pastores de su vida, a eso me refiero, no estoy hablando de la posición religiosa.
Estoy hablando de personas que tienen piedras y necesitan de varios consejeros, y hablo de psicólogos, psiquiatras que tienen que ayudarles a mover esas piedras. Jacob vino y una vez que se encontró con Rachel, él corrió la piedra. Él solo corrió una piedra que normalmente la corría más de uno, entre varios pastores. ¿Por qué? Porque él estaba en restricción, él estaba ordenado, él estaba madurado espiritualmente, él estaba con sus pies alzados, levantados, como recién compartimos, y él estaba en condiciones de quitar la piedra. La posición que nosotros tenemos que tomar es prepararnos en los 7 pozos, en el Beersheba, para estar preparados entre las situaciones, para que aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel que todavía no saben que son ellos y que todavía tienen pozos tapados con piedras, nosotros seamos los que les corramos las piedras. Nosotros tenemos que estar preparados porque hay un montón de personas que directa o indirectamente requieren o buscan respuestas, salidas, soluciones. Y día a día se juntan con otros que tienen un montón de problemas y tratan de, entre ellos, hombro con hombro, sacarse los problemas de uno y del otro sin llegar a una solución efectiva. Solucionan, emparchan, tratan de seguir torpemente, bruscamente. Pero quien tiene Torá, quien tiene profundidad, quien tiene elevación, quien entiende la identidad de Jacob para esta enseñanza y la toma, será un portador de aguas vivas, un portador de soluciones, alguien que le va a ayudar a quitar la piedra. Él no les dio de beber, ellos después bebieron, y eso es importante. Uno marca el camino, pero el esfuerzo lo tiene que hacer en la otra persona por decidir el cambio. Y eso es totalmente valorable. Cuando Jacob llega, él se enamora de Rachel y él descubre que ella es su alma gemela, ella es la persona. Rachel representa la última dimensión del alma, del árbol de la vida, que es la materia. Él se vislumbró, como muchas veces yo y vos no podemos vislumbrar por lo que vemos materialmente, pero el trato engañoso de Dios a través de Labán es: tenés que pasar primero por Lea. Lea representa la conciencia. Rea está allá arriba. Rea es la conciencia de tu alma. Lea es la que te va a enfrentar y chocar. Lea es la que te va a confrontar para que salgas de las limitaciones, que salgas del confort, que salgas de la comodidad, que te provoque hacer el cambio. Era necesario que él tuviera primero el sabor amargo de Lea para después encontrarse elevado y poder elevar a Rachel a otra dimensión, que no sea directamente lo material. Nada de lo material que vos y yo tengamos tiene sentido si no estás consciente de que esa materia que el Eterno te dio para administrar y poseer mientras estés aquí en la tierra, tiene que ser elevado. Por eso Jacob dijo: el 10% de todo te lo voy a dar. De todo lo material que le diera, de todo lo material, e incluso el tiempo, porque el tiempo se convierte en material porque vos haces algo durante ese tiempo y eso es acción, y la acción se materializa en algo. Entonces el 10% que vos tenés es traerle luz a la tierra que te rodea. El 10% no necesariamente tiene que ir a una quejilá o un templo a las manos de un líder. El 10%, hoy ya lo explicamos, representa ese esfuerzo por llevar luz al necesitado, al huérfano, a la viuda, al pobre y al extranjero, aquel que no tiene cómo sustentarse o cómo salir, o que todavía tiene una piedra en la cabeza. Santiago 1:27 dice que la religión pura del Eterno, de Yahweh, es visitar huérfanas y viudos en el mundo sin contaminarse del mundo. Esa es la tarea de un hebreo, de una hebrea. Hoy, llevar luz a través del diezmo de lo que tenés, de tu tiempo, de tus oraciones, el diezmo de tus alimentos, el diezmo de tus ingresos. Era necesario que Rachel
primero fuera postergada para que la conciencia en este varón tuviera relevancia. Lea es representada por la primera Hei del nombre del Eterno. Yud, Hei, Vav, Hei. Esta Hei es la primera que representa Lea y es la conciencia. Y la segunda Hei es Rachel, que es la materia, lo material. Nada de lo material, vuelvo a insistir, esto es importante. Le tenemos que dar tanto valor conforme a lo que vemos, si antes no lo procesamos en conciencia, si no lo tenemos elevado. ¿Qué hay de Labán? Labán significa blanco, pero Labán era una persona oscura que tenía idolatría. De hecho, la Escritura muestra cómo Rachel, tratando de cuidar a su padre, le roba los ídolos que tenía en la casa. Pero Labán significa blanco. ¿Por qué es esto? Porque lo enseñamos, en toda situación oscura, en todo ambiente oscura, hay un punto de luz que se puede apreciar. Labán era necesario para la vida de Jacob, para que Jacob reconociera su nivel espiritual y lo importante que es mantenerse elevado. Labán es aquel que se va a cruzar con vos, se cruzó ayer, se va a cruzar esta tarde y se va a cruzar mañana, porque va a ver la luz que hay en vos. Labán dijo: desde que estoy a tu lado, el Eterno me ha prosperado. Y eso lo supe por adivinación. O sea, lo sacó de las fuentes de tinieblas que él tenía, le entendió que era Hashem el que bendecía a Jacob y le daba tanto que lo salpicaba a él. Y al final lo que dijo: dime cuál es tu salario y yo te lo voy a pagar. Cuando el mundo ve que vos tenés luz, va a hacer lo imposible, va a pagar lo que sea para que vos te desocupes y te entregues a la esclavitud del mundo. Para que sigas siendo usado por el mundo en beneficio de los Labán que gobiernan con poder la tierra, con astucia, con artimaña. El Eterno te va a proteger y te va a guardar, pero hoy también la instrucción te da sabiduría para que seas una persona que discierne con conciencia qué es lo que el Eterno quiere para tu vida y qué es lo que quiere para las generaciones que vienen de la mano de tu vida. Una de las últimas cosas que vamos a compartir son los 4 hijos primeros que tiene Lea. Lea tiene a Rubén, la traducción es ve un hijo. Shimeón significa Dios oyó y ahora tengo 2 hijos. Leví significa compañía, oye Jacob, ahora tenemos 3 hijos. ¿Qué estaba haciendo Lea con estos nombres? Le estaba tratando de provocar enamoramiento a Jacob. Primero le dijo: mirá Jacob, mirá un hijo. Después le dijo: Dios oyó, oye Jacob, ahora tenemos 2 hijos. Lea estaba provocando enamorar a Jacob, dándole hijos. El tercero es: ahora estamos bien acompañados, son 3, porque Leví significa compañía. Pero Lea al final tuvo a Judá y no tuvo más hijos. La Escritura dice y dejó de dar a luz. Judá significa agradecimiento y alabanza. El mensaje es: tenés que soltar lo que no podés provocar. Lo que es ajeno a vos, que vos no podés provocar, hay que soltarlo. Pero sí hay que apreciar y alabar y agradecer por todo lo que el Eterno te ha permitido tener. Y eso es maravilloso. Perdemos mucho tiempo quejándonos de lo que nos falta, quejándonos de lo que hacen los de afuera con nosotros, reclamando, inconformes, enojados, tristes, nos terminamos enfermando y nos olvidamos de apreciar, valorar y agradecer lo que el Eterno sí nos ha dado. El final de este estudio tiene que ver con simplemente reconocer que al final Jacob vuelve, empieza su caminata a la tierra prometida y se encuentra con ángeles que lo reciben. Y él dice campamento y habla en plural, habla Mahanaim. Y esto es maravilloso.
porque el campamento de ángeles solo existe si hay un campamento de un escogido del Eterno. Ese sos vos y ese soy yo. Cuando yo camino un campamento de Torah, se está estableciendo, se está instalando. La Torah en mí tiene que ser algo que provoque expansión. Y sí o sí, como le dijo a Jacob, yo te protegeré y te guardaré, él puso ángeles que acampan a su alrededor, como dice el Salmo. Cuando un hombre de Torah se mueve, hay dos campamentos que se establecen. Uno que trae luz y otro que guarda que esa luz cumpla aquello por lo cual fue encendida. La luz que hay dentro tuyo y la luz que hay dentro mío son protegidas por ese campamento. Simplemente tenemos que discernir desde una altura suficiente. Lo que te quiero mostrar es por qué se llama Vayetse. Vayetse, esto vale, la Vav vale 6, la Yod vale 10 y Aleph vale 1. Y esta, que es la Tzadi, vale 90. La letra Tzadi y ese 90 habla de conciencia plena. Si buscas la explicación en Google, dice conciencia plena. Esa es la explicación de la creación de la Tzadi. Y es maravilloso. Pero 10 más 1 más 6 da 17. Y 17 es la valoración de Tov, la primera palabra positiva de la Torá que dice que es bueno. Vayetse significa simplemente conciencia plena y buena, o la buena conciencia plena de quién sos. De la columna central tiene que estar de tu alma fuertemente